Las tensiones étnicas siguen dividiendo el ya devastado imperio, mientras el general de origen bárbaro Ricimero se aferra al trono. Sediento de poder, asesina a quienes se le opongan, incluso a sus amigos más cercanos. Ahora, hordas de caudillos y reyes bárbaros arrebatan a Roma el control de las otrora magníficas provincias occidentales. En medio del caos, surge un líder romano, decidido a restituir la gloria de Roma. Pero en su camino se atraviesa un feroz príncipe guerrero. Para el imperio, el choque de sus espadas representa el principio del fin. En el siglo V después de Cristo, tras cientos de años de guerras constantes, el Imperio Romano de Occidente es una sombra de lo que fue. El imperio atraviesa una fuerte crisis debido a la creciente presión de los bárbaros por entrar a los territorios romanos. Y por encima de todo está la enorme presión económica. El imperio no genera recursos suficientes para mantener sus fuerzas militares y reparar su infraestructura. Sin un ejército bien armado, Roma está impotente contra una de las fuerzas bárbaras más grandes de Europa, los hunos, liderados por el feroz Atila. El cronista del siglo V, Callínico, nos habla de ellos. Los hunos son tan poderosos que conquistan más de 100 ciudades. Los enfrentamientos son tan sangrientos que es imposible contar los muertos. Los hunos, una tribu nómada del este, arrasan con lo poco que queda del imperio. El hecho es que no hay estado en el imperio de Occidente. Desapareció. Hay tantas entidades diferentes, tantos ejércitos, tantas potencias luchando por el control, que no hay control. Aunque la capital oriental de Constantinopla sobrevive a las invasiones hunas, el debilitado imperio de Occidente siente el embate de su expansión y debe ceder la región de Panonia a Atila el Huno. En los antiguos territorios imperiales, los romanos ahora deben responder a sus gobernantes bárbaros, los hunos. Romanos y bárbaros se diferencian por la forma de hablar y de vestir, cómo huelen y se peinan. Aunque se han acostumbrado los unos a los otros, es justo pensar que persisten las tensiones étnicas. Pero un romano medra en la agitada sociedad y encuentra oportunidades en el nuevo régimen de Atila. Su nombre es Flavio Orestes. Es un romano criado en el territorio dominado por los hunos y consigue un alto cargo en la corte de Atila. Aunque el imperio se derrumba, la herencia romana de Orestes y otros panonianos los hace valiosos para Atila. Son romanos porque caminan y hablan como romanos. Y tienen la cultura, el bagaje social, y eso que conforma a una persona es romano y dura siglos. Capaz de leer y escribir, Orestes sobresale entre los numerosos aliados bárbaros de Atila, quien pronto lo designa secretario de su corte. Orestes ve que Atila tiene una visión política al tratar de unir a hunos y romanos mediante matrimonios y alianzas políticas para formar un nuevo imperio en el norte. Por su contacto diario con Atila el Huno, Orestes ve cuán brutal puede ser la justicia bárbara, y su sensibilidad romana se resiente.
Es justo decir que hay una tensión étnica entre bárbaros y romanos. Enfrentan un problema similar al de hoy en día. Personas de culturas diferentes que deben trabajar juntas y se acostumbran a hacerlo, pero las tensiones persisten. Aunque a Orestes le repugnan los sacrificios bárbaros de sus enemigos, encuentra en el poder de Atila su gran oportunidad. Al servir en la corte de Atila, Orestes ve cómo aquel organiza una nación de la nada. Pienso que, por encima de todo, entiende que existe la posibilidad de crear un nuevo mundo romano, liderado por un rey que combine características bárbaras y romanas para restablecer la gloria de Roma de la época de los fundadores. Orestes es gobernado por bárbaros, pero sigue siendo romano y cree que él y su gente son superiores. Desea regresar al magnífico imperio de sus raíces romanas. En 453, el reinado de Atila termina inesperadamente en su noche de bodas, produciendo la caída de los poderosos hunos y sus aliados bárbaros. Su recién desposada lo encuentra muerto por una hemorragia nasal y temiendo que la acusen de matarlo, pasa la noche al lado del cadáver. El historiador del siglo VI, Jordanes, cuenta: Muere, no por heridas a manos enemigas o por traición, sino feliz y sin dolor. Pero la muerte de Atila no salva a Roma. El vacío de poder resultante permite que más bárbaros ataquen al marchito imperio de Occidente. En los años siguientes, las ciudades romanas decaen, el hombre prevalece y los mendigos llenan las calles. Orestes pierde su influencia e intenta resistir en una tierra que lucha por sobrevivir. En algunos casos, la infraestructura se derrumba rápidamente, dependiendo de la región. Los acueductos dejan de funcionar correctamente y la alfarería pierde su calidad. Todo se vuelve frenético, los planes viales cambian y la regularidad se quebranta. En una época de pocas esperanzas y niños hambrientos, no conocemos los detalles de los viajes de Orestes, pero este se niega a creer que es imposible salvar el imperio y recuperar la cuna de la civilización y la humanidad. Se propone visitar la ciudad de Roma algún día. La verdad es que físicamente Roma cae antes que psicológicamente. La idea de que Roma puede caer es algo difícil de aceptar para muchos. Quienes creen que mientras haya un emperador, Roma existirá, mientras haya muros en torno a la ciudad, Roma existirá, mientras haya alguien que crea que Roma existe, el imperio existirá. A mediados del siglo V, tras años de constantes presiones por los ataques bárbaros, Roma se ve obligada a firmar un tratado con la poderosa tribu de los burgundios, concediéndole territorio romano a cambio de servicios militares. Originarios de Escandinavia, como muchos bárbaros germanos, los burgundios se asientan en el sur de Galia. Estos territorios en la periferia de Italia son los primeros que se pierden. El desmembramiento sucede muy lentamente. Es algo parecido a lo que nos ocurre cuando uno tiene un resfriado. El cuerpo está programado para preservar el cerebro, el corazón y lo que deba sobrevivir. Así que primero pierdes los dedos de los pies y de las manos. Luego los pies y las manos. Algo así le pasó al Imperio Romano. A cambio de esas concesiones, los burgundios proporcionan al imperio soldados mercenarios. Pero esto solo aumenta las penurias de Roma. Al darles tierras a los bárbaros, como estas son una fuente de ingresos importante y quizás la principal, mientras más tierras dan, menos dinero entra.
Mientras menos dinero entra, más tierras deben ceder para tener el apoyo de los bárbaros. Se convierte en un círculo vicioso que profundiza la crisis financiera. El líder de los bárbaros, Gundebaldo, es hijo de un poderoso caudillo. A medida que el imperio se debilita y necesita más mercenarios, aumenta su poder en Roma. En la capital del imperio, Gundebaldo es designado máximo jefe militar, pero controla más que el ejército, ya que incluso nombra al nuevo emperador, Glicerio. Gundebaldo decide escogerlo porque lo considera leal. Es evidente que Glicerio debe gobernar según le indique Gundebaldo y confiar en su apoyo para poder hacerlo. En el gran salón del trono del imperio hay más bárbaros que romanos. Casi todo o todo el ejército romano occidental es bárbaro. Quizás haya algunas fuerzas romanas, pero al referirse a él, es un ejército de turcos, germanos y otros no romanos. Al frente de los mercenarios de Glicerio se encuentra un guerrero bárbaro llamado Odoacro. Odoacro está a cargo de la Guardia Imperial, cercano al centro del poder, porque demuestra competencia militar y habilidad de liderazgo. Esta es la Roma que conoce Orestes, cuando por fin llega a la capital tras décadas de viaje. Al reunirse por primera vez con Odoacro, no sabe cuánto ha cambiado el imperio desde sus días de gloria. Para la década del 470 ya desapareció el poder del imperio occidental, pero no todos entienden hasta qué punto. Parece ser una debilidad momentánea y si las cosas salen de otro modo, quizás se recupere. Por su experiencia diplomática, Orestes consigue un alto cargo en el ejército imperial, pero se sorprende al encontrar al bárbaro Odoacro a su misma altura. Es obvio que ambos son muy ambiciosos y han sobrevivido a circunstancias difíciles. Orestes perteneció a la corte del sanguinario Atila, y Odoacro es un comandante militar que ascendió desde la nada en Roma. Tanto sus ambiciones como sus habilidades los colocan en la situación de competir entre sí. Ambos tienen su propia visión del imperio, una romana, la otra bárbara. Tras varios años en la corte de Atila, el romano Orestes ahora es general del ejército romano. Pero en Italia encuentra un imperio que se desintegra y tiene poco de romano. El poder no reside en el emperador Glicerio, sino en el general bárbaro Odoacro y el caudillo burgundio Gundebaldo. En el pasado, Roma integró a sus mercenarios bárbaros al ejército para asegurarse de que nunca tuvieran demasiado poder. Pero en el siglo V siguen siendo grupos germanos. Conservan su vestimenta, sus comidas, su cultura y su estructura administrativa, política y militar. Es extraño porque no se romanizaron. Y ahora los guerreros de Gundebaldo detentan el mismo rango que los romanos en el ejército del emperador Glicerio. El ejército al mando de Glicerio, en realidad de Gundebaldo, es variopinto. Hay burgundios, pero también otros grupos, y juntos conforman el ejército en Italia. En el caso del ejército romano, parece haber tensiones entre los bárbaros y los romanos, ya que estos últimos consideran que, por tratarse del ejército romano, su liderazgo debe ser reconocido, y los bárbaros inhabilitados por ser bárbaros.
El poder otrora unificado del ejército romano se diluye cuando la violencia aparece en sus filas y lo divide. El general Orestes, tan versado en diplomacia, ve que incluso él está atado de manos. Mientras Roma sufre graves derrotas contra tribus como los visigodos en Galia, los soldados romanos cuestionan la alianza con sus aliados bárbaros. Cada uno vela por sus propios intereses. Todo se fragmenta y dispersa. Se convierten en un grupo de personas que no está cohesionado, ni siquiera los romanos. El caos reina en el campo de batalla, cuando el ejército ya no lucha por el imperio, sino cada hombre por sí mismo. El debilitado imperio de Occidente no puede impedir que sus enemigos saqueen la costa mediterránea. Y el fuerte imperio de Oriente, radicado en Constantinopla, por fin interviene. En el Palacio Imperial, el emperador de Oriente, León, disfruta de la seguridad que le brinda su capital bien amurallada. La realidad del Imperio Romano a mediados del siglo V difiere en Oriente y Occidente. Además, uno era próspero y el otro no. Al culpar a Glicerio de los fracasos de Roma, León espera ampliar su poder al designar al nuevo emperador de Occidente, Julio Nepote. La razón por la que Nepote es enviado a Occidente es su posición en la corte. Se trata de una persona con buenos contactos relacionado con el emperador León. Es la persona idónea para invadir Italia. En 474 después de Cristo, Nepote reúne un ejército y abandona Constantinopla rumbo a Italia. Oriente intentará reafirmar su influencia en Occidente y encontrar un sucesor para deponer a Glicerio. Su reacción no causa ninguna sorpresa. Como emperador recién nombrado, Nepote tiene mucho que probar y más que perder si falla en recuperar el imperio de Occidente. Mientras Nepote zarpa de Constantinopla, el emperador Glicerio debe alistar a su ejército para repeler el ataque contra Roma. Pero cuando ordena a Orestes y a Odoacro que reúnan a sus soldados, se topa con el problema de la lealtad bárbara. Gundebaldo y sus tropas burgundias le dan la espalda. Gundebaldo abandona su posición para regresar y ser rey de los burgundios, que es mucho más interesante que ser generalísimo de Glicerio. El ejército, como no es romano en términos de su composición, tiene otros planes y deseos diferentes a la milicia de ciudadanos. Sin el apoyo burgundio, ni los ejércitos de Odoacro y Orestes pueden salvar a Glicerio de la invasión de Nepote. Cuando Nepote se acerca a Roma, Glicerio y sus comandantes corren, no a luchar, sino a pedir clemencia. Y así Glicerio se encuentra en una situación en la que no puede esperar el apoyo militar, ni de los bárbaros, ni de los romanos. Cuando el Imperio de Oriente envía a Nepote a derrocarlo, Glicerio toma la única decisión racional: rendirse sin pelear. Nepote va a Italia a derrocar a Glicerio, pero le perdona la vida. Nepote desea que parezca legítimo y que es emperador con la anuencia del emperador de Oriente,
y la aprobación del emperador de Occidente, quien renuncia a su cargo porque lo considera mejor preparado. Ordena que Glicerio sea designado obispo y lo envía lejos de Roma. En junio de 474 después de Cristo, Nepote es coronado emperador de Occidente. Tanto Orestes como Odoacro le rinden honores. Siendo tan ambiciosos, ambos transfieren su lealtad al nuevo líder. Siendo romano, Orestes tiene la idea de que Roma aún existe y puede protegerla. En el caso de Odoacro, parece reconocer que Roma desapareció. Resulta que ahora hay dos hombres muy capaces justo en el momento en que el Imperio Romano dejará de existir. Nepote coloca al romano Orestes y al bárbaro Odoacro en los puestos más altos de su corte, dándoles plenos poderes en Roma. Al ascender a ambos al mismo tiempo y darles autoridades iguales, o al menos igual reconocimiento, prepara su propio final. Ambos son individuos de férrea voluntad y grandes capacidades. Pero la situación en la corte de Roma queda a un lado con las incesantes invasiones visigodas contra el último territorio romano en Occidente, Galia. En pleno apogeo del Imperio Romano, esta región ahora conocida como Provenza, Francia, era una comunidad próspera. Para la década de 470, sus moradores son víctimas de los constantes asaltos de los visigodos y su rey, Eurico. El ambicioso y expansionista rey visigodo decide atacar esta región de Galia que está fuera de su control. En ese momento, los visigodos tienen un poder abrumador y es solo parte del proceso en que el territorio romano disminuye hasta quedar reducido a pequeñas franjas en la costa sur gala. Los sanguinarios visigodos asolan las aldeas galas, sin misericordia hacia los desprotegidos romanos. El emperador de Oriente, León, envía a Julio Nepote a Roma como nuevo emperador de Occidente. Este cuenta con sus comandantes, el bárbaro Odoacro y el romano Orestes. Pero incluso con su apoyo, el Imperio Romano está en peligro. Los visigodos invaden el sur de Galia, obligando a las legiones romanas estacionadas en la frontera a combatir. Los soldados imperiales mal armados y preparados no pueden con los visigodos. Los godos están mejor organizados y lucen más fuertes. Parecen ser capaces de movilizar más fuerzas y estas están mejor preparadas para manejar las eventualidades de la batalla. La lucha es brutal, la matanza impresionante. Algo debe hacerse. Aunque el comandante romano Orestes carece de experiencia militar, el emperador Nepote lo envía a Galia y le ordena expulsar a los godos. Ahora es comandante en jefe de las Galias. Cabe preguntarse, ¿se trata de un gran honor o de un cargo importante cuando en Galia queda tan poco que controlar? Parece serlo, pero quizás sea una forma de aniquilarlo. No sabemos. En su campamento en la frontera, el ex diplomático urde una estrategia militar, esperando deshacerse de Odoacro y del nuevo emperador. Les propone un acuerdo a sus soldados mayormente bárbaros. Si se alían a él contra Nepote, les concederá tierras valiosas en Italia.
Orestes se vuelve contra Nepote. En vez de seguir las órdenes del emperador, intenta hacerse con el poder. ¿Por qué lo traiciona? Quizás desea restablecer la gloria de Roma. Deja Galia a los visigodos y regresa con sus tropas desde el norte de Italia. Cuando Nepote se entera, huye a Ravenna. En agosto de 475, Orestes entra a Ravenna y ordena a sus tropas buscar al emperador. Los soldados bárbaros recorren la ciudad sembrando el terror y el caos a su paso. Quizás piensa que Nepote les estaba regalando el imperio a los bárbaros. O tal vez Orestes pretende convertirse en el líder absoluto del imperio romano. Ni siquiera con amenazas de muerte se conoce el paradero del emperador. El emperador Nepote abandona en secreto la ciudad, según el historiador del siglo VI, Jordanes. Nepote huye a Dalmacia. Privado de su poder, se refugia en la misma ciudad donde el derrocado Glicerio ejerce su obispado. Nepote huye y a pesar de estar exiliado, sigue autoproclamándose emperador hasta el año 480. De hecho, algunos historiadores lo llaman el último emperador, aunque no lo sea. Con Nepote ausente y los soldados bárbaros de su lado, Orestes intenta restablecer el orden en un imperio sumido en la anarquía. En un giro sorprendente, Orestes no asume el trono, sino que nombra emperador a su hijo Rómulo Augustulo. Orestes piensa que al haberse criado entre bárbaros y servido en la corte de Atila, la élite romana quizás no lo quiera de emperador. Pero tal vez sí acepte a su hijo, un romano puro, para conservar la tradición, a pesar de lo hueco que eso pueda sonar ahora. El chico permanece en la bien protegida ciudad de Ravenna. Lo protege su tío Pablo, aún es adolescente y no ha alcanzado la madurez. De allí su nombre de Augustulo, pequeño Augusto. El joven Rómulo es un títere de su padre. Es él quien gobierna el imperio. Por fin vence a su rival Odoacro y se convierte en el hombre más poderoso de Roma. Henchido de orgullo, Orestes incumple su trato con los soldados bárbaros. Como estos respetaron su parte de derrocar a Nepote, ahora exigen lo prometido. Ellos quieren radicarse en Italia, en territorio romano. Orestes, siendo romano, sabe que es imposible y les dice que no. Orestes no puede pagarles. Para los soldados, el objetivo de tener un emperador es que les pague. Cuando Orestes, el poder tras el trono de su hijo, no les da dinero ni las tierras prometidas, su respuesta es deshacerse de este emperador y buscar quien les dé lo que quieren. Con la ayuda de sus guardias, Orestes huye, pero subestima el poder del ejército bárbaro, ávido de venganza. Tras años de pelear por el poder con su comandante Odoacro, Orestes lo vence al coronar a su hijo de 12 años como emperador títere. Pero las tensiones aumentan al no pagarles a los soldados bárbaros. Cuando Orestes les niega las tierras italianas que les prometió, los soldados bárbaros piden ayuda a su enconado rival, Odoacro.
Los soldados toman la decisión perfecta. Acudir a alguien más, en este caso a Odoacro, que pueda satisfacer sus exigencias. Odoacro es bárbaro y esperan que no tenga tantos reparos en darles dinero, tierras o lo que sea que exijan como recompensa. Le hacen una oferta que no puede rechazar. Van donde él y le dicen, si nos das tierras, te haremos rey. ¿Cómo suena? Muy bien. Odoacro acepta y parece ser el líder de esa colcha de retazos que es el ejército romano. Se alían para acabar con los romanos en todo el imperio. Odoacro se vengará de Orestes, quien se atrevió a usurparle el poder. De inmediato saquean las ciudades italianas. Los relatos hablan de días continuos de saqueos y de quitarles todas sus posesiones a los ricos. Tras arriesgar la vida por un imperio que no considera suyo, los soldados bárbaros sienten que los romanos deben pagar con su sangre lo que no puedan darles en dinero y tierras. Imagine que usted es un soldado. Vive del escaso salario que le dan y un día no le pagan. Quizás soporte un día, pero 2, 3, 4 días seguidos y ya no puede. ¿Le seguirá siendo leal al ejército que lo deja morir de hambre? Libre del yugo, Odoacro ve la oportunidad de dominar a Roma y a Orestes. La de 476 después de Cristo no es una guerra per se. No hay batallas ni sitios, solo soldados hambrientos luchando por sobrevivir y para lograrlo harán lo necesario. Su trabajo es luchar y seguirán haciéndolo. Hay revueltas, asaltos, saqueos y violaciones. Odoacro se acerca y Orestes deja a su hijo, el joven emperador Rómulo, en Ravenna a cargo de su tío Pablo, mientras huye a Ticinio, en el norte de Italia. Orestes se esconde de Odoacro y sus tropas en lo que hoy es Padua. Un texto cuenta que el obispo de Padua le da refugio en la ciudad. Pero ni la casa de Dios lo protege de las fuerzas bárbaras. Y debe huir cuando Odoacro y sus tropas asaltan la iglesia para sacarlo. Los hombres de Odoacro roban su colección de armas al obispo y todo el dinero recolectado para los pobres. Además queman varias casas y la iglesia. Con las llamas, también mueren los sueños de Orestes de restablecer el imperio. A Odoacro no le importa perpetuar Roma. De hecho, muy temprano se da cuenta de que el imperio desapareció. ¿Qué papel tendría él? ¿Qué poder detentaría? Orestes y sus guardias escapan, esperando que pase el tiempo para prepararse y enfrentar a Odoacro. Una vez compartieron el poder en la corte del emperador, ahora luchan por sobrevivir. Ambos están orgullosos del cargo que ocupan, y ninguno está dispuesto a reconocer el poder del otro. Por eso la confrontación es inminente. Orestes y su ejército llegan a Placentia, la moderna Piacenza, para enfrentar a Odoacro en el campo de batalla. El inexperto Orestes tiene pocas posibilidades frente a la ferocidad de las tropas bárbaras de Odoacro.
Es una batalla sin cuartel, despiadada y violenta. Es por eso que a la hora de embestir, más que su entrenamiento, la moral de las tropas es quien determina quién gana y quién pierde. Los cadáveres yacen por doquier, los heridos se retuercen de dolor y a algunos el miedo les juega una mala pasada. Aún queda algo simbólico del imperio. Si esos últimos vestigios del poder imperial los defienden quienes desean reinstaurar sus viejas glorias, ellos creen que el imperio todavía existe o que ellos pueden salvarlo. Sabemos como historiadores que no es así. Por tonto que parezca, Orestes se niega a aceptar la derrota. Cuando el general romano Orestes rompe su promesa de concederles tierras, las tropas bárbaras se levantan, liderados por su rival, el general bárbaro Odoacro. En el campo de batalla cerca de Placentia, los dos adversarios luchan por la supremacía, como una vez hicieron en el Salón del Trono en Roma. Odoacro y Orestes son los dos individuos más importantes en Occidente. Sobre sus hombros está el futuro de Roma, y uno debe ceder, debe pactar un compromiso, si no arreciará la violencia, y eso es lo que sucede. En la brutal lucha a muerte que replica la del imperio, el romano finalmente sucumbe al poderoso bárbaro. No sabemos qué sucede cuando Odoacro por fin enfrenta a Orestes, pero sospecho que fue un final rápido y brutal. No hubo ceremonias ni un funeral complicado. Orestes desapareció y su ejecución fue rápida, silenciosa y total. Victorioso, Odoacro y sus tropas se enfilan hacia Ravenna para resolver el único asunto aún pendiente: el hijo de Orestes, el único emperador romano occidental. El chico de 12 años, Rómulo Augustulo, y su tío Pablo ignoran la muerte de Orestes y no esperan el feroz asalto de los hombres de Odoacro. Cuando Odoacro entra a Ravenna, Rómulo no puede enfrentarlo, pero Pablo, encargado de protegerlo, se le planta y le da batalla. Las tropas de Odoacro matan a Pablo y van por el joven emperador Rómulo Augustulo. El chico huye despavorido por el asesinato de su tío. El último emperador romano, atrapado como un animal salvaje, no puede evadir las espadas bárbaras porque no tiene escapatoria. Es solo una figura decorativa, no hay razón para que Odoacro le haga daño. El despiadado guerrero toma la decisión de dejar vivo al joven y enviarlo al exilio. Al salvarle la vida, Odoacro demuestra clemencia y muestra a los romanos que pueden comportarse como un soberano justo. En el verano de 476, Odoacro se convierte en el primer gobernante bárbaro de Italia. Odoacro ahora es rey, pero no es el rey de Italia, ni gobierna el Imperio Romano, sino a estos sujetos, a esta banda heterogénea que conforma el ejército romano. Odoacro es rey, no emperador, porque el Imperio Romano está oficialmente muerto, 500 años después de su nacimiento, en el 27 a.C. Es el fin del Imperio Romano de Occidente. Ahora hay un rey en el oeste y sigue habiendo un emperador en el este, pero el Imperio Oriental no tiene control del occidental.
En el sentido político, las cosas cambian de manera fundamental. Las noticias de la caída de Roma llegan rápido al nuevo emperador oriental Zenón en Constantinopla. Los mensajeros notifican lo que se teme desde hace años y traen las últimas órdenes del niño emperador. Antes de deponerlo, Odoacro le ordena a Rómulo Augustulo que mande un enviado en nombre del Senado y el emperador para conferir la autoridad imperial a Constantinopla y decir que en Occidente no necesitan emperador. Como el rey bárbaro gobierna Italia, los símbolos del poder romano ya no son necesarios. Sabemos que Odoacro proclama públicamente que no usará los trajes púrpuras y las coronas doradas que identifican al emperador romano. Los hará a un lado. Él representa algo nuevo. Es rey, no emperador. Los trajes, las coronas y las joyas ahora pertenecen al emperador oriental. Pero en sus manos ya no significan poder y prestigio, sino fracaso y pérdida. En Italia, las familias de los soldados bárbaros al fin reciben las tierras por las que lucharon. Occidente ahora está en sus manos. Es obvio que Odoacro respeta lo pactado con sus soldados y cumple su promesa. Les da lo que se les debía y remunera a quienes lo apoyaron. Para el imperio, las hordas de mujeres, niños y concesiones resultan más poderosas que los guerreros y sus máquinas de asalto. Roma es fuerte al principio porque acoge a los extranjeros, es decir, fomenta la inmigración. Pero al final, cuando los bárbaros son demasiados y quieren ser parte del imperio romano, los romanos no pueden absorberlos como antes. Esa imposibilidad de convertir la inmigración en una fuerza positiva es una de las principales razones para que desaparezca el imperio romano. A pesar de la caída del imperio, en lugares remotos como bibliotecas y monasterios, los grandes conocimientos y el ingenio producto de la civilización romana se rescata y preserva. La idea de Roma perdura porque en esos reductos donde se enfatizan el aprendizaje, la educación y los libros, vive el espíritu romano y los clásicos de la literatura y la cultura romanas que son la base de la civilización. El Imperio Romano deja un enorme legado a Occidente con sus instituciones y terminología. Los idiomas que hablamos están marcados por la influencia romana. Está por doquier y no podemos sustraernos a esa herencia romana aunque lo intentemos. Por eso es importante. De la democracia al imperio y su caída, Roma inspira al mundo occidental que conocemos. Su civilización sobrevive a siglos de guerras, persecuciones, corrupción y plagas, para morir silenciosa y lentamente a manos de un soldado bárbaro. Hay cierto romanticismo en preocuparse por la caída de Roma y el Imperio Romano en general. Ciertamente es una parte importante de la formación del mundo moderno, pero hay que reconocerlo. Eso sucedió hace 1500 años. ¿Por qué seguir preocupándonos? La respuesta es muy sencilla. Nos preocupa porque de Roma surgen todos los aspectos maravillosos de la humanidad. Y también todos sus aspectos terribles. Estudiándolos, los entenderemos para reeditar los buenos y no repetir los malos.